5 años separan a los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas para sellar el compromiso contraído con la Agenda 2030. Por todos es sabido que la realidad mundial está muy lejos de cumplir ese pacto, aunque apenas está comenzando 2025. Pandemia de por medio, una injusta configuración de las relaciones económicas internacionales, egoísmos, engaños y la falta de honestidad con que han actuado los más poderosos en los últimos calendarios, así como una paz cada vez más comprometida, describen el escenario geopolítico de hoy. La última actualización del índice de pobreza multidimensional ofrece un dato sobrecogedor. 455 millones de personas pobres en el mundo viven en países expuestos a conflictos, lo que dificulta e incluso revierte los avances conseguidos en la reducción de la pobreza. El segundo objetivo de la Agenda 2030, la meta mundial de hambre cero, está fuera de lugar. Según pronósticos de la ONU, pues la inseguridad alimentaria y la malnutrición están en crisis en el planeta. Se estima que 582 millones de personas estarán crónicamente desnutridas para 2030, más de la mitad de ellas solo en África. El mundo sin hambre previsto en la Agenda 2030 no solo es necesario con medidas en el ámbito financiero, es alcanzable, aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y lo hizo también el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Tenemos su mensaje en modo TVT. Y por eso digo, si trabajamos en conjunto, solo en conjunto, cada uno con sus responsabilidades, las nuestras, las de ustedes, las de los chefs, las de los productores, todos, cada uno su responsabilidad, yo creo que podremos avanzar hacia un mundo que tenga una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y finalmente una vida mejor. Nuestras acciones finalmente marcarán nuestro futuro. Lo que hagamos hoy es lo que decide el mañana y eso lo tenemos claro todo. Por eso sigamos trabajando, sigamos accionando, tratemos de ser cada vez más concretos, unidos en el objetivo que todos estamos de acuerdo de un derecho de alimentación adecuado, donde todos puedan comer y sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Seguimos en América Latina y el Caribe, donde la CEPAL proyecta discreto crecimiento económico para 2025, con lo que se mantendría la trayectoria de bajo ascenso, que ha redundado en una menor contribución de la región al aumento del PIB mundial en el mediano plazo. Y en todo este contexto mundial y regional, ¿cuál ha sido el comportamiento de la economía cubana y cómo se proyecta hacia el 2030? Durante el primer año de implementación de las proyecciones de gobierno cubano para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se muestran discretos resultados sin avanzar en los aspectos de mayor impacto en el pueblo. Mucho tuvo que ver el bloqueo estadounidense y la inclusión de Cuba en una lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, así como los fenómenos naturales y las emergencias eléctricas, como lo ha explicado el mandatario cubano. Eso claramente no exime al Estado y al gobierno de la imprescindible autocrítica, ni nos libera del análisis de las insatisfacciones. Por el contrario, nos obliga a un ejercicio de búsqueda profunda y responsable de todo cuanto hemos hecho para que emerja, allí donde fue posible, el resultado que merece multiplicarse, y también de enfrentamiento a lo que frena, obstruye, impide el avance y debe ser barrido del panorama nacional ya suficientemente agobiado por la guerra económica a la que estamos sometidos con sistematicidad y saña incomparables. La producción de alimentos esencialmente agrícolas es un asunto de seguridad nacional en Cuba y aunque en 2024 las cosechas no lograron satisfacer toda la demanda, cierra como el año fiscal con más existencias de cultivos del decenio, movilización y empeño de los agricultores y los colectivos agrícolas que deberán multiplicarse en 2025 para que decaigan los precios y diversificar la mesa familiar. Contener el déficit fiscal y reducirlo fue un paso en la estabilización macroeconómica del recién concluido año. Queda para el presente trabajar con un déficit estimado de 88.000 millones de pesos. Captar divisas por medio del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera es otro de los pendientes de Cuba para aspirar a un desarrollo sostenible. Es menester convertir a la isla en una plaza atractiva para los negocios, trabajar en infraestructuras de servicios que hagan competitivas las producciones y puedan extenderse a otros países. Aunque hoy lo más importante y trascendente en el plano inversionista lo realiza la nación antillana con los emplazamientos de parques solares fotovoltaicos para robustecer el sistema eléctrico nacional y disminuir el uso de combustibles fósiles, a tono también con la Agenda Verde.
Con el empeño y recursos de todo tipo que usa la Casa Blanca para aislar al país, Cuba recibe apoyo, profundiza relaciones con Rusia, China, Vietnam, Laos y define las potencialidades para incrementar la relación económico-comercial con la Unión Euroasiática y naciones del sur global. Asimismo, logra avances importantes en los vínculos con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y marca un hito en sus relaciones internacionales al afiliarse a los BRICS. Ese acontecimiento se cuenta entre lo más relevante para Cuba en estos tiempos. Especialmente con la Federación de Rusia. A Cuba la unen lazos desde los tiempos de la Unión Soviética. Sin embargo, Moscú y La Habana ya transitan hacia otra etapa de colaboración multinacional. Abrimos páginas virtuales para conocer más de esa agenda común. Cuba representa uno de los amigos más antiguos de Rusia y ha demostrado la valía de las relaciones hasta en los momentos más complejos. La nación caribeña es también uno de los aliados más cercanos del gigante euroasiático en América Latina, con relaciones duraderas, sólidas y probadas en el tiempo que se remontan a la época de la Unión Soviética. Igualmente, existe una colaboración muy fuerte entre el Consejo Empresarial de la Unión Económica Euroasiática y la Cámara de Comercio de la República de Cuba. La relación económica, comercial, financiera y de cooperación entre los gobiernos de Rusia y Cuba y entre los pueblos de ambos países, nada ni nadie podrá detener. La voluntad de ambos gobiernos es elevar el nivel de relaciones económicas y los consensos de los máximos líderes se han dirigido a lograr una participación efectiva del empresariado ruso en proyectos de inversión en Cuba en línea con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Solo mediante esfuerzos conjuntos, a pesar del estricto bloqueo económico a Cuba, y yo diría no solo estricto, sino cruel bloqueo económico y las sanciones antirrusas impuestas por los ex socios occidentales, podremos garantizar la solución de las tareas vitales para Cuba. Cuba y Rusia trabajan actualmente en diversos proyectos en sectores como el agroazucarero, el energético y otros. Sin embargo, los inversores rusos tienen cada vez mayor interés en el desarrollo de proyectos conjuntos mutuamente beneficiosos que abarcan una amplia gama de temas, desde las esferas de energía e industria hasta el turismo y la digitalización. Hoy Cuba es un socio estable apto para la inversión. Nosotros podemos hacer mucho para aumentar, para incrementar estas cifras. Las cifras que no son solo cifras, las cifras que son comida para el pueblo cubano, las cifras que son los fármacos para el pueblo ruso, las cifras que al mismo tiempo significan la energía para el pueblo cubano. Las operaciones de trueque comercial entre Moscú y La Habana tienen aún un desbalance entre las exportaciones e importaciones, como se conoció en el último foro empresarial Cuba-Rusia celebrado en esta capital. Petróleo, soya, trigo, camiones y autos, dispositivos de control y medición, equipos de perforación, aleaciones ferrosas, partes de motores de combustión interna, motores y generadores eléctricos, entre muchos otros, se cuentan entre las exportaciones del gigante euroasiático a la nación caribeña, que importa de ella alcohol, tabaco, cigarros, fármacos, crustáceos, café y frutas. Alrededor de 54.000 empresarios y muchos de ellos tienen interés potencial en colaborar con Cuba. Mientras más regiones nuestras conozcan las posibilidades de invertir en Cuba, más interesantes proyectos tendremos. Y yo sé que la provincia de Razán, por ejemplo, ya ha establecido muy buenas relaciones con los farmacéuticos cubanos y está analizándose la posibilidad de producción conjunta. Las esperanzas están enfocadas hacia la cooperación multinacional, un formato que hace mucho más fuerte las posiciones de Moscú y La Habana, que podría funcionar como hub logístico gracias al potencial que ofrece el puerto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, no solo para la isla, sino para toda la región del Caribe y América Central. Me gustaría mencionar también la posibilidad de triangular nuestras relaciones, hablando de que participan no solamente Rusia y Cuba, sino también Venezuela. Venezuela ya participa en muchas operaciones entre nuestros países. Venezuela ya participa en los suministros de petróleo a la República de Cuba.
Cuba tiene mucho que ofrecer, tanto a empresarios como a turistas rusos, quienes han aumentado sus visitas a la mayor de las Antillas. 2024 cerró con más de 185.000 visitantes del país eslavo y la cifra posiciona a la isla como un destino atractivo para los viajeros rusos y consolida una relación que promete beneficios para ambas naciones. Cuba no puede aspirar a la inserción en la economía mundial a través de la exportación de recursos naturales porque no los tiene. Tampoco es un país de grandes dimensiones con una demanda interna alta que funcione para atraer el desarrollo industrial. La inserción soberana en la economía mundial tendrá que ocurrir por los caminos de la ciencia, la tecnología y la innovación, al decir del eminente científico cubano Agustín Laje. ¿Podrá Cuba ofrecer mayor bienestar y aumentar los salarios mínimos y pensiones sin que ello signifique un incremento de la inflación? ¿Cómo será la desdolarización de la economía? ¿Qué implicaría el redimensionamiento del mercado cambiario? ¿Será posible ampliar y consolidar las ofertas de bienes y servicios estatales? Incógnitas a las que buscaremos argumentos en próximas páginas de Agenda Cuba. Por hoy sellamos el tema. Agende con nosotros un encuentro cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las múltiples pantallas de Cuba Visión Internacional.